Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez más a este rinconcito de J Madridismo. Ya sabéis, vuestro lugar para las historias favoritas de nuestra historia reciente de nuestro grandísimo club. Y además hoy me hace una ilusión especial y tremenda porque os voy a hablar ni más ni menos que de un jugador que, a pesar de haber llegado en la época de los galácticos, yo siempre consideré el antigaláctico, precisamente porque no tenía ni el romanticismo, ni el talento, ni prácticamente ninguna de las características que los jugadores que vinieron desde 2000 a 2005 al Real Madrid tenían. Ya sabéis, el glamour de Beckham, el talento de Ronaldo, la clase de Zidane, todo este tipo de cosas. No, nuestro protagonista de hoy no era nada de eso. Llegó en 2005, es decir, justo al final de esa era, pero desde luego os puedo garantizar que dejó huella en el Real Madrid. Y lo hizo además por muy diversos motivos. El tipo se aplicaba en el campo con una dureza que lo hacía tan bien y lo llevaba incluso afuera del mismo. Y además, lo más gracioso y lo más curioso de todo de su azarosa vida y carrera es que terminó viviendo en Las Vegas convertido en un completo millonario. Pero no os creáis que era un millonario al uso que vivió de las rentas de todo lo que había ganado en el fútbol. ¿Qué va? Fue un tío que, si se fue a Las Vegas, precisamente a la ciudad del pecado, es porque creía que con el póker podía llegar a amasar una buena fortuna. Y si bien es cierto que las inversiones inmobiliarias también le concedieron buenos réditos, el juego de cartas fue precisamente el que lo terminó catapultando a los estatus de los más ricos de Nevada, en Las Vegas, donde, por cierto, a día de hoy sigue viviendo y es vecino de algunos famosos como Nicolas Cage, Steffi Graf o André Agassi. Me estoy refiriendo ni más ni menos, seguro que muchos ya lo estáis adivinando, a Thomas Gravesen. Dejadme que os cuente un poco la maravillosa historia de, como digo, este antigaláctico y cómo llegó a hacerse millonario y terminar jugando al póker en Las Vegas. Thomas Gravesen era un jugador que había pasado sus primeros años de formación futbolística en el Everton, donde coincidió con Wayne Rooney antes de que se fuera al Manchester United en 2002. El asunto es que, como digo, estaba predeterminado a no tener una carrera tranquila, ya que su vida futbolística estuviera tan marcada por anécdotas tanto dentro del campo como fuera del mismo. Y de hecho, la primera vino ya muy temprana, cuando un día en el gimnasio de entrenamiento del Everton cuenta la leyenda que ambos dos se estuvieron disparando ni más ni menos que fuegos artificiales, pero no creáis que eran fuegos artificiales así de poca monta, eran cohetes, algunos de ellos realmente grandes, lo que nos han dejado los testimonios de los testigos que eso presenciaron, y se lo estuvieron disparando el uno al otro de un extremo al otro del gimnasio. Y por supuesto, con el carácter volcánico que ambos tenían, evidentemente nadie se paró por allí para decir: oye, vamos a parar esto, que no es propio de dos futbolistas que nos estemos disparando el uno al otro. Nadie, de hecho, fue capaz de pararles y la pelea de fuegos artificiales siguió entre ambos dos. Pero no creáis que todas estas anécdotas, que toda esta vida azarosa terminó ahí. ¿Qué va? Gravesen continuó mucho más adelante con su fichaje por el Real Madrid en 2005. El Real Madrid lógicamente tenía determinadas lagunas defensivas y quería paliar lógicamente el coladero que suponía en muchas veces la defensa del equipo blanco, que estaba muy bien del centro del campo para arriba, pero flojeaba mucho en defensa. Y para eso se llamó a un Gravesen que por aquel entonces era tenido casi como un perro de presa, porque a pesar de que no tenía un gran talento, ni una gran salida de balón, ni un gran manejo del mismo, lo cierto es que el tipo se empleaba con una dureza tremenda a la hora de entrar a los rivales y se caracterizaba por no dejar pasar ni una. Ya sabéis, el famoso o pasa el balón o pasa el jugador, pero nunca los dos. Bueno, pues Gravesen cumplía ese papel a la más absoluta perfección. Y además, como era un tipo tan rudo, calvo y con esa cara de bruto, se le apodó cariñosamente desde el Bernabéu como el Ogro. No tengo que deciros que se ganó a toda la afición del Bernabéu por ser un tipo bonachón, pero eso sí, de vez en cuando le salía ese lado hooligan que nunca podía evitar. Y de hecho, en el Real Madrid cuentan también las historias que el tipo en más de una ocasión se presentó a los entrenamientos disparando a los compañeros con una pistola de paintball, haciéndoles huir en todas direcciones cuando se presentaba en la sala de entrenamiento o fuera donde fueran. O sea, el tipo estaba decidido a que cada día del entrenamiento del Real Madrid fuera una auténtica locura. El problema es que en uno de esos días, y gracias a su carácter volcánico, al final
cuando todavía andaban por allí algunos de los brasileños que ponían la alegría en el equipo, los Robinho, Batista, Ronaldo, Roberto Carlos, etc., lo cierto es que contrastaban en mucho, sobre todo en el carácter, con Gravesen, que era un auténtico ogro y una bestia feroz. Y en uno de esos lances en el entrenamiento, ni más ni menos que el escuchimizado de Robinho se atrevió a contestarle o responderle a una entrada que le había hecho. Lógicamente, como era de esperar, Gravesen explotó, se fue a por Robinho y ahí está el testimonio gráfico en el que se ve cómo Gravesen estuvo a punto de hacer desaparecer de la faz de la tierra a un chicuelo que era básicamente Robinho en aquel entonces. De hecho, fueron Baptista, algo más corpulento, y algunos otros compañeros los que tuvieron que acudir para separarles, porque si no, os garantizo que Robinho no hubiera sido más que un recuerdo si le dejan a Gravesen hacer su trabajo. Y bueno, pues como la vida sigue y continúa, al final Gravesen terminó marchándose del Real Madrid y en 2009, por algún motivo que no sabemos, el tipo no volvió al fútbol, sino que se marchó a Las Vegas, Estados Unidos. Y allí, lógicamente, en Las Vegas, después de invertir muy bien su dinero en propiedades inmobiliarias que ya le engranjearon bastante dinero, dio el auténtico pelotazo en los casinos. Y es que jugando al póker fue precisamente cuando Gravesen ganó una cantidad de pasta en apenas muy pocas noches, llegando a amasar una fortuna, se calcula, que de 100 millones de euros. A partir de ahí, aunque en Inglaterra volvieron a verle de hecho en 2013, cuando todavía pasó por allí pensando que podía vivir, se dio cuenta de que lo suyo era el sol de Las Vegas y hasta allí se mudó con su novia y desde entonces sigue permaneciendo y residiendo allí, muy lejos del foco mediático y con la fortuna amasada. Y como dije al principio, lo bueno de Gravesen es que supo gestionar lo suficientemente bien el dinero como para comprarse una lujosa mansión en una urbanización súper hiper mega privada a la que muy poca gente tiene acceso, y teniendo por vecinos a gente tan ilustre como Nicolas Cage, Steffi Graf y por supuesto André Agassi. La verdad es que en mi retina siempre permanecerá ese ogro bonachón que era Gravesen, que era un auténtico diablo dentro del campo, diablo fuera del campo, pero que en cualquier caso era de lo que yo siempre quise llamar un antigaláctico, por ser y tener todas las características contrarias a los galácticos de aquella época. Así que si os ha gustado esta historia, ya sabéis, clic al botón de suscribirse y por supuesto un like, un thumbs up y a seguir viendo vídeos.